Muy bien, eh, vamos a empezar la clase. Estamos en la semana 13, ya estamos avanzando. Solo nos quedan 14 y 15, o sea, 2 teorías más y para dar el examen final, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna duda? No, ¿no? ¿Alguien ha levantado la mano? Ya, ok. Se ve la pantalla, ¿no? Sí. Mm, ¿Se ve la pantalla? ¿Pero no se ve en grande o sí? No, no puedo pasar. Ya, ahora sí. Ya, muy bien, chicos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre los exámenes complementarios en periodoncia, ¿ya? Y esta teoría está relacionada con nuestra práctica del día de mañana. ¿No? Donde yo les había comentado que teníamos que traer sus placas radiográficas, ¿no? Vamos a tomar radiografías, ¿no? Entonces acá vamos a hablar de todos los exámenes complementarios en periodoncia, ¿ya? Qué tipo de imágenes podemos solicitar, ¿no? Qué cosa vamos a ver, por qué utilizamos determinada técnica, ¿no? Desde el punto de vista de periodoncia, ¿ok? Y después vamos a hablar un poquito sobre instrumentos en periodoncia, ¿ok? Porque yo ya sé que algunos ya están comprando sus instrumentos. Recuerden que la semana 14 y 15 vamos a trabajar ya con la maqueta y con los instrumentos. Entonces también vamos a hablar un poco de los instrumentos en periodoncia, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿cuál es el propósito de esta sesión de aprendizaje? Va a ser identificar los exámenes complementarios para proponer un diagnóstico de la enfermedad periodontal, ¿no? ¿Qué exámenes complementarios nosotros vamos a tener que pedirle al paciente para poder nosotros tener alguna ayuda diagnóstica, ¿no? Desde el punto de vista periodontal, ¿no? Entonces, ese va a ser el propósito de esta sesión. Y al terminar esta primera parte, vamos a resolver este pequeño caso clínico, analizar cuántos milímetros de pérdida ósea tiene el caso clínico según la malla grid, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. Muy bien. Entonces, la radiografía va a ser una herramienta útil para el diagnóstico de la enfermedad periodontal, la determinación del pronóstico y la evaluación de los resultados del tratamiento. Pero nunca se vayan a olvidar que la radiografía es un complemento, no es un sustituto del examen clínico, ¿ok? O sea, la radiografía, las imágenes en general, me van a ayudar al diagnóstico, me van a ayudar, es un complemento de mi evaluación clínica, pero la radiografía no va a sustituir la evaluación clínica, ¿ok? Entonces, cuando ustedes terminen, y ya sean cirujanos dentistas, no cometan, ¿no? Esos errores, ¿no? Que te dicen, ay, ¿qué ves acá? ¿O qué es? O no sé, con una radiografía. No siempre vamos a basarnos nuestro diagnóstico en la imagen. Tiene que ser la imagen más la evaluación clínica, ¿no? Tengo que evaluar al paciente clínicamente con mis ojos, evaluar medidas, evaluar sintomatología, evaluar antecedentes, ¿no? Entonces, por eso no es todo en la radiografía. La radiografía es un complemento. ¿Nos ayuda? Claro que sí, nos ayuda. ¿Es lo único para que yo haga mi diagnóstico? No. Nada va a sustituir mi evaluación clínica, ¿ok? Es un complemento para mi evaluación clínica.
para llegar finalmente a mi diagnóstico, ¿no? Entonces, ¿qué consideraciones debemos tener? Revela alteraciones de los tejidos calcificados. No revela actividad celular. Claro, yo no voy a ver a los osteoblastos, a los osteoclastos, yo no voy a ver eso. Solamente voy a ver cómo está el tejido calcificado, ¿no? Voy a evaluar qué cosa, el tabique interdental, la pérdida ósea, la cantidad de pérdida, el patrón de destrucción óseo, si hay cráteres interdentales, si hay lesión de Furca o abscesos periodontales. O sea, eso es todo lo que yo puedo ver en una radiografía, ¿no? En una imagen. ¿No? No va a revelar actividad celular, ¿no? Porque para eso tendrías que hacer yo qué cosa, un corte histológico, ¿no? Pero acá solamente vemos cómo está este tejido calcificado, ya sea hueso, ya sea el diente propiamente dicho, no se ve resorción radicular, etcétera, ¿no? Entonces vamos a empezar hablando de las técnicas radiográficas intraorales, donde vamos a tener dos dimensiones. Recuerden que cuando ustedes toman una radiografía periapical, ¿no? Intraoral, es una de las intraorales, ¿no? Vamos a manejar solamente dos dimensiones, ¿no? Porque es como si fuera una foto, ¿no? Una imagen en un plano, ¿no? Entonces nosotros no vamos a ver volumen en las radiografías intraorales. Por eso se dice que solamente vemos dos dimensiones, ¿ok? Dentro de las radiografías intraorales vamos a tener básicamente a nuestras periapicales, ¿verdad? Que son las que generalmente uno toma en el consultorio de manera muy rutinaria, ¿no? ¿Qué cosa vamos a poder ver acá? Cantidad ósea, identificar reparos anatómicos o identificar algunas lesiones, ¿no? Nuestra radiografía periapical, que es la que nosotros generalmente vamos a tomar, se utiliza mucho en periodoncia, pero nosotros utilizamos la técnica periapical paralela. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros utilizamos posicionadores para hacer este tipo de radiografías. ¿Ok? Entonces, en periodoncia, nosotros usamos técnica paralela. ¿Ok? Técnica periapical paralela. ¿Por qué utilizamos técnica periapical paralela? Porque nosotros en periodoncia, ¿no? Los periodoncistas, nosotros lo que queremos evaluar es la altura de las crestas óseas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo hago la técnica bisectriz? ¿No? Si yo hago la técnica bisectriz, esta cresta ósea que ustedes ven acá, me puede dar una medida incorrecta, porque al hacer yo la técnica bisectriz, yo angulo el cono, ¿verdad? Y como yo angulo el cono, la cresta ósea, ¿no? La cresta ósea, que es esta de aquí, puede inclinarse por las angulaciones que yo estoy utilizando en la bisectriz. Por eso, en periodoncia nosotros utilizamos la técnica paralela para que el nivel sea lo más exacto posible con la realidad y que el nivel óseo, que es parte del periodonto, que es lo que queremos ver, cuánto de hueso, cuánto soporte tiene el diente, sea lo más exacto posible. Entonces, por eso nosotros utilizamos la técnica paralela, para visualizar la altura de las crestas óseas, ¿ok? ¿Qué más? Visualizamos lesiones periapicales, verificamos cantidad ósea y acá no va a haber error en la angulación, o sea, las radiografías no van a salir ni elongadas ni escorzadas, ¿no? Escorzadas es cuando se ven las raíces más pequeñas, ¿no? Más gorditas, así como se ve acá, y elongadas es cuando las raíces salen muy largas, ¿no? Está muy inclinado. Entonces, por eso es que nosotros utilizamos técnica paralela. Por ejemplo, acá, en esta imagen que está escorzada, mi cresta ósea parece que estuviera aquí, ¿verdad? Parece que estuviera a nivel de la unión cemento-esmalte, que es un nivel que es donde debería estar la cresta ósea, ¿no? Pero la realidad es que así no está el paciente. Esta radiografía está mal, está angulada, ¿no? Cuando está correctamente se ve la cresta totalmente entera, ¿no? Lo vamos a ver más acá. Entonces, la unión cemento-esmalte es nuestro parámetro para nosotros calcular la pérdida ósea, ¿ok? Entonces,
¿Cómo yo sé cuánto de hueso ha perdido el paciente? Tengo que calcular la UC, ¿no? Hasta ahí debe llegar la unión cemento-esmalte. Y, por ejemplo, si yo quiero calcular la pérdida ósea, voy a medir, ¿no? En milímetros, desde la UC, cuántos milímetros he perdido. Por ejemplo, en esta radiografía, el hueso está más o menos a este nivel, como a 1/3 apical, ¿no? Miren, acá está el hueso, ¿ven? Entonces hay una pérdida ósea grande, ¿verdad? Desde la unión cemento-esmalte calculas por lo menos unos 10, 12 milímetros, ¿no? Entonces, la unión cemento-esmalte es nuestro parámetro, ¿no? Es el parámetro más importante para nosotros de evaluar pérdida ósea. Entonces, para esto nosotros vamos a utilizar este dispositivo que ustedes ven acá, que se llama posicionador radiográfico, ¿ok? Con estos dispositivos, el paciente no tiene que sujetar la placa con sus dedos y se reduce la posibilidad de defectos en la placa. Gracias al portaplaca se consigue una mayor calidad diagnóstica. Entonces, este es el dispositivo que nosotros utilizamos para tomar radiografías seriadas, ¿no? Radiografías con técnicas paralelas, ¿no? Entonces acá está, el paciente abre la boca, aquí nosotros ubicamos los dientes anteriores, el paciente muerde, acá ponemos la placa y ponemos el cono en el ring, ¿no? En el O-ring que está en el posicionador, ¿no? Entonces es así, ¿no? La técnica de paralelismo empleada el portaplacas con ring o posicionador, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, el paciente está mordiendo y le ponemos el posicionador y el cono tiene que estar exactamente encajar en el posicionador, ¿no? Entonces ahí vamos a tener una imagen paralela, ¿no? Exacta. La malla grid. La malla grid es una malla que antes se utilizaba metálica, ¿no? Que se medía en milímetros. Es como un papel milimetrado, pero metálico, ¿no? Entonces, esta malla se ponía sobre la placa radiográfica y ahí se tomaba la radiografía. ¿Para qué servía? Para medir defectos óseos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tomabas la radiografía y aquí medías, ¿no? Cada cuadradito es 1 milímetro, ¿no? Entonces, si acá está el hueso, ¿no? Entonces sería 1, 2, 3, ¿no? Más o menos hasta la unión cemento-esmalte, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros medíamos con la malla grid. Pero ahora, como ya tenemos otros tipos de imágenes, como por ejemplo la tomografía, ¿no? Que es lo que más se usa ahora. Bueno, ahora ya se dejó de utilizar la malla grid, ¿no? Igual aquí, cada cuadradito es 1 milímetro, ¿no? Entonces ahí se calcula. Por ejemplo, acá hay una pérdida, hay un defecto óseo vertical. Acá hay un defecto óseo vertical. Entonces, más o menos de 4 milímetros, 1, 2, 3, 4, ¿no? Hasta acá. Siempre se calcula la pérdida ósea hasta la unión cemento-esmalte, ¿no? Entonces, ese es un defecto, ¿no? Por ejemplo, aquí se podría hacer una regeneración, ¿no? Si queremos mejorar ese defecto óseo. Entonces, eso era algo que se utilizaba para calcular, ¿no? Medir, sobre todo en el momento que no habían tantas, por ejemplo, tanta exactitud como ahora que existen las tomografías, ¿no? Muy bien, y lo que ustedes generalmente, bueno, ahora lo que más se usa pues son las radiografías digitales, ¿verdad? Ustedes probablemente ya cuando tengan su consultorio van a manejar radiografías digitales, ¿no? Con RBG. Pero en periodoncia nosotros vamos a necesitar igual posicionador para el RBG, porque no podemos tomar con bisectriz. Entonces, el RBG igualito les va a servir, pero para un paciente tienen que tomarle periodontal, ¿no? Tienen que tomarle con posicionador, así como se ve en la imagen, ¿no? No es simplemente tener el RBG, ¿no? En nuestro caso de periodoncia específicamente, necesitamos tomarle radiografía con posicionador, de todas maneras, ¿ya? Entonces, sea placa radiográfica o sea RBG, tenemos que tomarle con posicionador nuestra radiografía, ¿ya? A esto es lo que me refería cuando teníamos una exactitud. La cresta no sale muy exacta, ¿no? En cambio, cuando ustedes toman
bisectriz, a veces le sale como una sombra, ¿no? Por ejemplo, acá hay una pequeña sombra. Esta sombra es la cresta vestibular y la cresta lingual se sobrepone. Entonces, por eso se nota, y eso es lo que la doctora Jennifer y yo nos vamos a dar cuenta cuando ustedes revelen ya sus placas, ¿no? Si está bien tomada en la técnica paralela, ¿no? Porque se nota cuando hay una superposición y cuando no está bien tomada de manera paralela, ¿no? Y eso lo vamos a hacer ya el día de mañana en la práctica. Muy bien, entonces estas radiografías intraorales van a tener sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Su ventaja va a ser que es de bajo costo, ¿no? Es una radiografía que lo tomamos en el consultorio de manera muy fácil. Se puede realizar en el consultorio y permite evaluar cualquier zona. La desventaja es que no da información del ancho vestíbulo palatino lingual, claro, no nos va a dar volumen, ¿no? Por eso se refiere a que no se ve el ancho vestíbulo palatino lingual. Tenemos dificultad en el dominio de la técnica, en algunos casos, ¿no? Puede ser que no se ubiquen o que les sea muy difícil utilizar la técnica, ¿no? O sea, colocarlo bien en el posicionador. Y el área de evaluación puede ser limitada, ¿no? Otras radiografías que podemos tomar es la radiografía oclusal. La verdad que en periodoncia no utilizamos mucho las radiografías oclusales, pero si queremos hacer algún diagnóstico presuntivo y tenemos la placa radiográfica y el equipo de rayos X del consultorio, bueno, se podría tomar, ¿no? Pero no es una radiografía que la utilicemos mucho, pero podría servirnos en ciertos casos, ¿no? Si quisiéramos ver tal vez, no sé, pues por ejemplo, el maxilar superior, un canino retenido, ¿no? Si tenemos dudas y tenemos la placa y tenemos al paciente ahí y el equipo radiográfico en el consultorio, bueno, se puede tomar, ¿no? Y las radiografías oclusales del maxilar inferior, ¿no? Lo único que en el maxilar inferior sí vamos a poder ver vestíbulo lingual, ¿no? Porque vamos a poder ver diámetro de la mandíbula, ¿no? Pero igual no es que la utilicemos muy seguido, ¿no? ¿Cuándo podemos tomar radiografía oclusal superior para ver dientes incluidos, ¿no? Premolares incluidas, piezas supernumerarias, premolares en posición palatina, terceras molares incluidas o patologías pericoronarias. Y en el maxilar inferior para ver caninos inferiores incluidos, piezas supernumerarias, fracturas con desplazamiento, fracturas óseas, displasia fibrosa en zonas anteriores de la mandíbula o identificar lesiones bucolinguales o también si hay terceras molares incluidas, ¿no? Entonces esas serían las indicaciones para nosotros tomar unas radiografías oclusales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Para tomar ambas se considera que la parte activa de la película va en contacto con las caras oclusales del maxilar que se requiere evaluar. El tamaño de la película va a ser el número 4 para adultos y el número 2 para niños. Y la angulación radiográfica del maxilar superior va a ser en una angulación de 75 grados, mientras que en el maxilar inferior va a ser de menos 10 grados, ¿no? Es un tipo de radiografía que se puede tomar, ¿no? Que se puede tomar si tienes la placa y el paciente y quieres algún diagnóstico presuntivo, tienes alguna duda de algún diente incluido, de algo, lo puedes tomar porque está ahí, tú mismo en el consultorio lo puedes tomar, ¿no? No necesitas mandar a una orden, a una tomografía, ¿no? Para un diagnóstico presuntivo. Pero obviamente, claro, una tomografía va a tener mayor exactitud, ¿no? ¿Qué cosa de ventaja vamos a tener? Accesibilidad del equipo de rayos X, ¿no? En una oclusal, bajo costo, evaluación de vestíbulo lingual. Desventaja, distorsión, porque hay mucha superposición. Se necesita radiografía oclusal, no da información de altura ósea, superposición de imágenes, eso sí. Se puede tomar más en mandíbula, vamos a ver grosor, ¿no? Ancho y área de evaluación limitada, ¿no? Entonces, es un tipo de imagen que podríamos tomarla, pero más que nada para un diagnóstico presuntivo, ¿no? Para si tenemos alguna duda, ¿no? La radiografía panorámica es otra imagen que nosotros pedimos mucho, ¿no? Es muy común, es muy,
es muy común, es muy rutinario lo que se pide, ¿no? Es una imagen que es para nosotros ver, como su mismo nombre lo dice, panorámico, ¿no? Para ver todo el caso clínico general, no es para yo hacer un diagnóstico, ¿no? De una panorámica, ¿no? Es un examen auxiliar que permite una visión completa de los maxilares y su estructura en una sola placa. Claro, en una sola placa vamos a ver maxilar superior e inferior, con menor exposición a la radiación para el paciente, pero no con la precisión o nitidez de una película periapical, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el gran problema de esta radiografía panorámica? La distorsión, ¿no? Eso es, sí, es verdad, ¿no? La distorsión, vamos a tener una distorsión del 70% en sentido horizontal y de 30% en sentido vertical, ¿ok? 70% en sentido horizontal y 30% en sentido vertical, ¿ok? Entonces, claro, la radiografía panorámica es para evaluar de manera general al paciente, ¿no? Pero si yo quiero algo más específico, voy a tener que pedir o una radiografía periapical o una tomografía, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sector que tiene más distorsión? Este es el sector que tiene más distorsión, ¿ok? Este es el sector que tiene más distorsión. Aquí yo no puedo, no voy a ver yo altura ósea, pues. No voy a poner un implante con una radiografía panorámica, es imposible, ¿no? Es imposible. Aquí solamente es para ver yo de manera general todo lo que yo puedo ver. Ah, ok, pero yo no puedo calcular mi altura ósea porque acá hay superposición. No, por ejemplo, mi cresta aquí está, aquí, por ejemplo, hay dos tipos de imágenes, están inclinadas. Aquí ni siquiera se ve muy bien dónde está la cresta ósea, ¿no? Hay superposición. Entonces, esto es simplemente para darnos una idea general, ¿no? Ahora, lo que nosotros utilizamos mucho ahora es la tomografía axial computarizada, ¿ok? Es la imagen que más utilizamos, sobre todo para la colocación de implantes, ¿ok? Pero no es solo para eso, puede ser para dientes incluidos, puede ser para un tratamiento periodontal, para muchas cosas. ¿Por qué utilizamos la tomografía tanto? Porque es una imagen tridimensional, donde nosotros podemos ver al diente o al hueso, ¿no? De manera general. O sea, vemos el volumen óseo, vemos el volumen del diente, vemos en todo sentido, mesial, distal, vestíbulo, lingual. Tenemos mucha exactitud con esta tomografía axial computarizada. Entonces, la unidad de medida es el voxel, ¿ya? Es la unidad cúbica que compone un objeto tridimensional y la distorsión, a diferencia de la panorámica, que la panorámica era mucho, esta tomografía axial computarizada, la distorsión es mínima, es de 0.01 a 7.21%. ¿Ok? No quiere decir que es exacta, que ustedes van a ojos cerrados y dicen, no, la doctora me ha dicho que es exacta. No es exacta. Todavía tenemos un poco de distorsión, pero menos, ¿ya? Menos que una radiografía panorámica, por ejemplo, ¿no? Entonces, es la más exacta que tenemos hasta el día de hoy, ¿no? Antes, cuando yo estudiaba, cuando era como ustedes, estudiantes, este tipo de imágenes eran carísimas, eran inimaginables, ¿ok? Ahora, este tipo de imagen es muy común, ¿ok? Ya no es como antes, que era muy costoso, no, ahora es algo que en Huancayo hay muchos centros donde toman tomografías, ¿no? Y en Lima igual, ¿no? Entonces ya no es tan costoso como antes, ¿no? Y también la tecnología avanza y por eso también se ve muchísimo más exactitud, ¿no? Menos distorsión. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una tercera molar, ¿no? Acá evaluamos tres dimensiones. Con este tipo de imagen, que es la tomografía, vamos a evaluar tres dimensiones. Aquí, por ejemplo, tenemos esta tercera molar y acá vemos el canal del nervio dentario inferior, ¿no? Entonces ahí se puede planificar, ¿no? Por ejemplo, acá también vemos una fractura,
¿no? Una fractura de la mandíbula, acá queremos colocar un implante, acá tenemos un canino retenido, ¿no? Entonces nos ayuda mucho la tomografía, ¿no? Realmente nos ayuda muchísimo. Desde el punto de vista periodontal, ¿no? De periodoncia e implantología, pero también desde un punto de vista de endodoncia, en todas las especialidades utilizamos mucho la tomografía. Por ejemplo, aquí queremos colocar un implante, ¿no? Esto es un reborde de déntula, una brecha de déntula, y en los software colocamos el implante, el diámetro y el sistema que queremos colocar, ¿no? Y tomamos nuestras medidas, ¿no? Y acá lo dibujamos y vemos que encaja bien, ¿no? Aquí también, por ejemplo. Acá podemos evaluar mejor los reparos anatómicos. Por ejemplo, esto es el seno maxilar, ¿no? Aquí también vemos la calidad ósea. Por ejemplo, acá tenemos una cresta, una tabla ósea, una cortical delgadita. ¿Ven? Una cortical delgadita, es lo que les hablábamos cuando aprendimos lo de la clasificación de huesos, ¿no? De Misch, ¿no? Aquí tenemos una cortical delgadita y tenemos unas trabéculas también finas, ¿no? Mientras que acá, por ejemplo, tenemos una cortical más gruesa, ¿no? Entonces ahí también podemos evaluar el tipo de hueso que tiene nuestro paciente. Por ejemplo, acá en el maxilar inferior, aquí tenemos nuestro nervio dentario inferior, ¿no? Y acá tenemos nuestra cortical, ¿no? Mira, gruesa, como la pueden ver, ¿no? Bien gruesa. Eso será un Mish, un de dos, porque la cortical es acá. La de uno es más grande la cortical. Aquí, por ejemplo, cuando queremos colocar un implante y queremos medir con un reparo anatómico, ¿no? Que es el nervio dentario, ¿no? Medimos siempre. Entonces, las tomografías nos resultan muy útil, ya que brinda información de la zona quirúrgica en 3 dimensiones, y esta técnica requiere una posterior validación clínica para demostrar su utilidad, ventaja e inconvenientes, ¿no? Entonces, claro, nosotros la vamos a utilizar mucho, ¿no? La vamos a utilizar mucho sobre todo, pues, si queremos ver más exactitud, ¿no? Entonces, pero igual siempre va a haber puede haber una pequeña distorsión. Entonces, por eso la clínica, ¿no? Vamos a demostrar, ¿no? Si es que es exactamente igual a lo que mencionan en la tomografía. Por ejemplo, esta es una tomografía, ¿no? Se ve aquí, este es el software, ¿no? Se ve aquí el maxilar superior e inferior, ¿no? Y queremos ver esta brecha de déntula. Esta es una brecha de déntula que es la 1,5, ¿no? Este es el maxilar inferior, pieza 1,5. Este es el cursor, esto es lo que vamos a mover, tic, 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 hasta la brecha de déntula en la zona media, y aquí nos va a hacer el corte sagital, ¿ok? Eso es lo que queremos ver, el corte sagital del hueso, para ver cuánto de hueso tenemos, etcétera, para la colocación de un implante, ¿no? Entonces movemos, ¿no? Hasta la brecha de déntula. Medimos mesiodistalmente cuánto mide. Y aquí tenemos, ¿ven? Hacemos el corte, colocamos en la brecha edéntula y nos sale el corte sagital del hueso, ¿no? Entonces ahí vemos que el seno está súper lejos, así que no hay problema. Evaluamos la calidad ósea, cortical delgada, trabéculas grandes, ¿no? Y hacemos nuestras medidas para la futura colocación del implante, ¿no? Primero tenemos que medir, ¿no? Cuánto hueso tenemos residual para nosotros de ahí evaluar y ver qué implante vamos a colocar, ¿no? Ahora en la pieza 3,6, ¿no? Igual tenemos nuestra imagen, el cursor lo ponemos hasta acá, en la zona media, para evaluar el diámetro, ¿no? El corte tomográfico, ¿no? A nivel sagital, ¿no? Como este, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, acá tenemos una cortical súper gruesa, ¿no? Un hueso trabeculado también denso, ¿no? Y acá tenemos nuestro agujero dentario inferior. Entonces hacemos nuestras medidas, ¿no? Para nosotros calcular nuestro implante, ¿no? Que eso es lo que queremos colocar ahí. Muy bien, otro tipo de exámenes auxiliares que nosotros también pedimos son los modelos de estudio.
¿ok? Los modelos de estudio nosotros también los pedimos en periodoncia. ¿Por qué? Porque a veces los problemas periodontales que tiene el paciente no siempre son, eh, a veces son causa de problemas oclusales, ¿no? De trauma oclusal, de bruxismo, etcétera. Entonces, o a veces es porque tiene un contacto prematuro de contacto, ¿no? Un contacto prematuro. Entonces, ¿cómo vamos a ver eso? Con un modelo, ¿no? Con un modelo de estudio y con un articulado, así como ven en la imagen, ¿no? A veces hay pacientes que tienen movilidad, uy, se les mueve el diente, ay, llama de periodoncia, nos llaman y nosotros evaluamos y la causa que le está causando la movilidad no es que no se cepillen los dientes, sino es un trauma oclusal, ¿no? Un punto prematuro de contacto, ¿no? Y eso lo vamos a evaluar nosotros con una evaluación en un modelo de estudio, ¿no? Aquí, ¿no? Vemos nuestro modelo de estudio y evaluamos, ¿no? ¿Para qué también nosotros evaluamos modelos de estudio? Para la colocación de implantes, ¿no? Nosotros también para colocar implantes, también tenemos que hacer nuestros modelos de estudio, nuestros encerados y nuestro articulado para poder nosotros evaluar cómo vamos a trabajar la rehabilitación sobre implantes. Entonces, en esos casos también nosotros utilizamos modelos de estudio, ¿no? Aquí, como les decía, ¿no? Para evaluar la oclusión dentaria y sobre todo si hay trauma oclusal, ¿no? A veces las movilidades dentarias que presenta el paciente es por causa de trauma oclusal, ¿no? O falta o un contacto prematuro, o puede ser que no tiene guía canina, que no tiene guía incisiva y por lo tanto hay función de grupo y por lo tanto hay movilidad, ¿no? Entonces, por eso periodoncia está muy relacionado con rehabilitación, ¿no? Rehabilitación y periodoncia están muy relacionados porque los dos se tienen que evaluar, ¿no? De manera paralela, ¿no? Entonces, por eso periodoncia nosotros también evaluamos mucho todo lo que es trauma oclusal, ¿no? Problemas en las guías, si no hay esa habilidad oclusal, ¿no? Y eso es lo mismo para dientes y para implantes, ¿no? Cuando a veces yo tengo alumnos en posgrado que quieren poner implantes, ¿no? Pero no hay estabilidad oclusal, no tienen guía canina, ha perdido dimensión vertical, no puedes colocar el implante. Primero tienes que manejar el tema de la oclusión y después colocar el implante, ¿no? Entonces, por eso nosotros nos enseñan esta parte de oclusión, ¿no? Que es lo que ustedes también ya le han llevado su curso de oclusión, ¿no? Es muy importante, ¿no? Es muy importante porque eso va a regir en todas las especialidades, ¿no? La oclusión es muy importante, que se evalúe, ¿no? Que se evalúe correctamente. Y otros exámenes auxiliares que nosotros también pedimos, como ya ustedes saben, porque ya hemos hablado mucho de las enfermedades sistémicas y periodoncia, son los exámenes de laboratorio, ¿ok? Son exámenes auxiliares, ¿no? Que nosotros también podemos pedir, como por ejemplo hemograma completo, tiempo de coagulación y sangría, hemoglobina glicosilada, VDRL, VIH-Sida. Podemos también pedir densitometría ósea o perfil lipídico, ¿no? Por ejemplo, a mí una paciente le hice una recuperación de espacio biológico, que es una cirugía donde tengo que hacer un pequeño desgaste óseo, ¿no? Y a esta paciente le empecé a hacer el tratamiento y sentía que su hueso, ¿no? Porque yo tenía que hacer un desgaste óseo para bajar la encía, ¿no? Esa es la recuperación de espacio biológico, alargamiento de corona clínica. Entonces, pero yo sentía que su hueso era muy blando, parecía una mantequilla, ¿ya? Entonces yo comencé a tocar y ¡zum! Se me iba el hueso, o sea, estaba como una mantequilla. Entonces, yo le sugería al paciente, ¿no? Que se haga una densitometría, porque estaba muy blando el hueso, ¿no? Porque eso también nosotros podemos decirle, ¿no? Ya más o menos sabemos cómo es la densidad del hueso alveolar, ¿no? En qué zonas es más duro, en qué zonas es más blando. Eso nosotros ya hemos hablado cuando hablamos de la teoría de hueso, ¿no? Entonces, si tenemos alguna sospecha, ¿no?
podemos pedirle, oye, por si acaso, ¿no? A las pacientes siempre mencionarle, mira, le he hecho la cirugía, pero lo que sí he sentido es que su hueso está muy suave. Entonces, si es mujer, sugeriría una densitometría ósea para descartar qué cosa, osteoporosis, ¿no? Entonces eso también lo podemos pedir, podemos decirle al paciente, sugerirle al paciente, ¿no? O perfil lipídico también, ¿no? Yo también ya les comenté de mi paciente que yo tenía sospechas de que podía tener diabetes y efectivamente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la periodoncia está muy relacionada con las diferentes enfermedades sistémicas, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros podemos tal vez pedir o sugerir al paciente, ¿no? Interconsulta, ¿no? Con el médico, qué sé yo. Muy bien, entonces, ¿cuántos milímetros de pérdida ósea tiene este caso clínico? A ver, ¿quién me responde? A ver, virtual. Virtual. ¿Alguien que me responda? O presencial. Milímetros. 3 milímetros. 3 milímetros. Bien. 3 milímetros. Muy bien, 3 milímetros, ¿no? Porque sería 1, 2, 3, hasta la unión cemento-esmalte, ¿ya? Hasta ahí es donde nosotros medimos, ¿ya? Muy bien, muy bien. Entonces, la semana 13, que es la mañana, recuerden que van a traer sus radiografías. 14 películas radiográficas, pueden ser moradas o verdes. Yo sugiero mejor moradas. Posicionadores radiográficos, estos de acá, posicionadores, guantes, mascarilla y gorro, lapicero de tinta líquida negro y portaplacas radiográfico, que es este de acá. Este es el portaplaca. Aquí van a poner sus 14 radiografías. No vamos a tomar bywings, no bywings. Solamente molar, premolar, canino, incisivo, canino, premolar y molar del maxilar superior y del maxilar inferior. Son 14 radiografías en total. No bywing, no bywing, ¿ya? Entonces tenemos que tomar 14 radiografías con posicionadores. El día de mañana yo ya he pedido el equipo portátil, ¿no? Nos van a prestar. Y si ustedes desean, pueden traer su caja reveladora con sus líquidos y lo pueden revelar en ese momento. Si no, igual yo les voy a pedir ya revelado para la semana 14, ¿ok? Para la semana 14 ya lo tienen que traer revelado, pero si ustedes desean, pueden traer su caja reveladora y lo pueden revelar ahí en el salón. ¿Ok? Y en la historia clínica, en las semanas, en el punto 7, dice exámenes complementarios, ustedes van a poner radiografías seriadas y aquí en interpretación de exámenes complementarios van a llenar su interpretación de sus radiografías seriadas, ¿ok? Entonces ustedes esta parte, este punto ya lo tienen que llenar para la semana 14, o sea, la próxima semana ustedes me van a entregar su radiografía seriada revelada más su interpretación y lo vamos a sellar, ¿no? La doctora Jennifer a sus alumnos y yo. Tengo que sellar esta parte de la historia clínica, ¿ok? Muy bien, ahora vamos a hablar, como ya les había dicho, de instrumental en periodoncia, ¿ok? Y vamos a hablar un poco de los instrumentales en periodoncia. Entonces, ¿cuál es el propósito? Vamos a identificar y valorar los instrumentos encargados de la eliminación de la biopelícula bacteriana subgingival y supragingival. O sea, ¿qué instrumentos vamos a utilizar para la eliminación de la biopelícula bacteriana o el biofilm, ¿no? Entonces, al final vamos a responder esta pregunta. ¿Qué instrumental más está indicado para la eliminación del cálculo dental supra e infragingival presentes en las piezas anteriores, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿qué número de instrumento y qué tipo de instrumento, ¿no? Vamos a recomendar utilizar. Muy bien, entonces, la clasificación de los instrumentos, vamos a tener instrumentos de examen, vamos a tener instrumentos de raspado y alisado radicular, ¿no?
curetaje, vamos a tener instrumentos ultrasónicos, instrumentos para la fisioterapia e instrumentos de incisión y excisión. El instrumento periodontal está diseñado para fines específicos, como por ejemplo, eliminar cálculo, alisar la raíz, hacer curetaje gingival o retirar tejido dañado, ¿no? Entonces, en periodoncia, nosotros tenemos varios instrumentos. No es que un instrumento nos va a servir para todo, sino es muy específico, ¿no? Cada instrumento tiene un fin específico, ¿no? Entonces, por eso nosotros tenemos muchas curetas, muchos raspadores, muchas limas, muchas pinzas, legras. Tenemos muchos instrumentos, ¿ok? O sea, mucho instrumental específico, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cada uno va a ser para, por ejemplo, eliminar el cálculo, otro instrumento me va a servir para eliminar, hacer el alisado radicular, otro para curetaje gingival y otro para retirar el tejido dañado, ¿no? Entonces, por eso se refiere a que tenemos instrumentos específicos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principios de instrumentación periodontal? Vamos a tener 8 principios: la accesibilidad, la visibilidad, iluminación y separación, y el estado de los instrumentos, el mantenimiento de un campo limpio, estabilidad de los instrumentos, activación de los instrumentos, movimiento y la clasificación, ¿no?, de los instrumentos. Entonces, la accesibilidad se refiere a la posición del paciente y del operador, ¿no? Y eso lo hemos estado tal vez trabajando un poco cuando hemos estado colocando la anestesia, ¿no? Accesibilidad, cómo se coloca el paciente, cómo ustedes se colocan en base al paciente, hacia la derecha, atrás, a la izquierda, ¿no? Siempre como el reloj, ¿verdad? Nosotros siempre vamos a estar generalmente a nivel de 9, ¿no? A nivel de la posición 9, y nos vamos a mover alrededor del paciente. A veces el paciente va a tener que inclinar la cara a la derecha, a la izquierda, como ya lo hemos estado practicando en las prácticas, ¿no? Igual la próxima semana vamos a hablar un poquito más de esta parte de la posición del operador, vamos a hablar un poquito de las zonas, ¿no?, donde ustedes tienen que trabajar. La visibilidad, iluminación y separación es importante, chicos. Tienen que acostumbrarse a ver, ¿no? Porque ustedes a veces trabajan sin luz, se ponen su cabeza encima de la luz, entonces obviamente no se tapan toda la luz. Entonces es importante que tengan una visibilidad, iluminación y separen, tienen que aprender o acostumbrarse a utilizar sus dos manos. Tienen que separar con el espejo, ¿no?, el carrillo para ustedes poder trabajar con su mano, ¿no? Entonces tienen que trabajar con las dos manos, ¿no? Tienen que empezar a acostumbrarse a utilizar las dos manos, ¿ya? La visión y la iluminación directa en la zona de premolares y inferiores izquierdos, claro, va a ser la más difícil. Siempre en lingual, en la zona posterior, puede ser un poco más difícil. ¿Por qué? Porque tenemos el carrillo y tenemos la lengua, ¿no? Entonces, la iluminación va a ser mucho más difícil, pero hay maneras de que nosotros inclinemos la cabeza al paciente, separemos bien el carrillo, separemos la lengua y podremos trabajar de manera correcta. El estado de los instrumentos, ¿no? Es importantísimo, ¿no? Yo no voy a traer mi instrumento así, ¿verdad? Yo no puedo atender a un paciente con un instrumento quemado, oxidado, sucio, de sangre. O sea, es imposible que ustedes puedan atender con un paciente con esta clase de instrumentos, ¿no? O sea, no sería ético de su parte trabajar con un paciente con un instrumento oxidado, sucio, quemado, ¿no? Por eso el estado de los instrumentos es muy importante. Por eso tienen que aprender a esterilizar sus instrumentos para que no se les queme, para que no los malogren, ¿no? El mantenimiento del campo limpio. Nosotros cuando trabajamos en periodoncia tenemos que mantener el campo limpio porque hay mucha sangre, ¿ok? Entonces nosotros, como generalmente hacemos muchos tratamientos quirúrgicos y el raspaje y el lisaje también puede generar sangrado,
siempre tenemos que mantener el campo limpio. ¿Y cómo lo hacemos? Con una aspiración, con una succión, con gasa o con aire. Yo particularmente nunca utilizo aire, ¿no? En periodoncia no utilizamos aire porque el aire puede generar, como estamos trabajando en un lecho donde hay muchos microorganismos, ¿no? Podemos generar una bacteremia, ¿no? Entonces, por eso nosotros lo que más utilizamos es aspiración, ¿no? Con succión o gas. Gas es lo que más utilizamos, ¿no? Nosotros, si quisieras tú secar el diente, bueno, puedes utilizar aire, pero si tú quieres secar algún procedimiento que estás haciendo periodontales con sangre, se tiene que utilizar la gasa o aspiración, ¿no? La estabilidad de los instrumentos. Los instrumentos que se utilizan en periodoncia se tienen que agarrar como lapiceros, ¿ya? Se agarra como lapiceros. Siempre con un apoyo digital intrabucal y podemos tener también un apoyo digital extrabucal, ¿no? Esto lo vamos a ver mejor en la práctica, ¿no? Cuando ya hagamos en la semana 14 nuestra práctica de instrumentación, cuando vamos a ir a trabajar con la maqueta, ahí les voy a explicar cómo se agarra, ¿no? Se agarra como un lapicero, como se puede ver en la imagen, ¿no? Se agarra como un lapicero y se tiene siempre un punto de apoyo, ¿no? Para generar el movimiento de tracción. Entonces, ¿cómo activamos el instrumento? Primero tenemos que adaptar el instrumento, o sea, que el instrumento se ponga en la superficie dentaria, ¿no? Se amolde a la superficie dentaria. Y el tercio inferior del extremo activo debe estar en contacto con el diente, ¿no? Tenemos que tener una angulación, ¿sí? Porque tenemos que generar este raspado, ¿no? Del instrumento sobre la superficie dentaria, ¿no? En una angulación de 45 a menos de 90 grados, ¿no? Eso lo vamos a ver en la práctica, cuando hagamos la práctica con las maquetas. Y la posición lateral se refiere a la presión que se crea del instrumento contra la superficie dentaria para raspar y para eliminar el cálculo dental, ¿no? Que tiene que ser firme, moderada o ligera. El movimiento exploratorio, ¿no? Es para la capacidad de detección de zonas subgingivales, furcaciones, surcos del desarrollo con explorador o sonda. Nosotros, por ejemplo, la sonda periodontal lo utilizamos mucho para la exploración, ¿no? Nosotros no exploramos con el explorador, ¿no? En periodoncia nosotros exploramos mucho con la sonda, ¿no? Para nosotros la sonda es como si fuera nuestro explorador, ¿no? Porque nosotros exploramos más con nuestra sonda, las zonas radiculares, porque el explorador es más para la corona, no es más para ver surcos y frisuras, qué sé yo. En cambio, la sonda podemos sentir mejor las zonas infragingivales, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros detectamos alguna zona retentiva, sarro, ¿no? Cuando hacemos, por ejemplo, nuestras limpiezas, nuestras fases 1, nuestros raspajes en pacientes, ¿no? A mis alumnos, por ejemplo, de posgrado, les reviso con la sonda, ¿no? Yo les comienzo a sondear al paciente para ver si tiene algún tipo de rugosidad, ¿no? Infragingival, ¿no? Entonces, para eso nosotros utilizamos desde el punto de vista exploratorio, ¿no? El raspado supragingival, ¿no? Vamos a hacer movimientos cortos, superpuestos y envolventes, ¿no? Coronariamente en sentido vertical u oblicuo, y subgingival tenemos que tener una sensibilidad táctil porque no vamos a ver, porque va a estar abajo de la encía. El instrumento lo metemos abajo de la encía. Entonces tenemos que sentir el cálculo y las irregularidades, ¿no? El movimiento se inicia en el antebrazo y te transmite desde la muñeca hacia la mano con flexión ligera de los dedos, ¿no? Entonces eso lo vamos a practicar en la práctica. Ahora acuérdense, el movimiento no es solamente de los dedos, porque ustedes terminan muy adoloridos o muy cansados, ¿no? El movimiento es hasta el brazo, ¿ya? Hasta el antebrazo que hacemos nosotros el raspaje y el lisaje radicular, porque si ustedes no mueven todo el brazo, les va a doler las manos y las muñecas, ¿no? Entonces eso es lo que pasa cuando no hacen un correcto movimiento y les da tendinitis y les da túnel carpiano, etcétera. Todas las enfermedades que les dan a los odontólogos. Muy bien, entonces el alisado
Se realizan movimientos largos con menor precisión hasta que la superficie del cemento quede lisa y dura, ¿no? Este es nuestro instrumento y lo hacemos con presión lateral y tracción vertical, ¿no? El instrumental de examen, nosotros consideramos instrumental de examen a nuestros espejos bucales, a nuestra sonda periodontal, a nuestro explorador y a nuestra sonda de Navers. ¿Para qué servía la sonda de Navers? ¿Se acuerdan? ¿Para qué servía la sonda de Navers? Para identificar lesión de Furca. Muy bien, para evaluar lesiones de Furca, ¿no? Entonces, esto está dentro de nuestro instrumental de examen, ¿no? De evaluación, de exploración, ¿ok? Entonces, tenemos nuestro espejo, nuestro explorador, nuestra sonda, nuestro explorador, nuestra sonda de Navers, ¿no? Y nuestra pinza de algodón. Los instrumentos para raspaje y alisaje radicular son para raspaje supragingival, para eliminar cálculo supragingival, vamos a utilizar nuestros raspadores Jacket, así se llama, Jacket. ¿Qué características tienen estos raspadores? Son instrumentos con dos bordes cortantes unidos que se unen a una punta. Es para eliminar cálculo supragingival, especialmente para cálculos grandes, cúmulos grandes de cálculo dental. ¿Ok? Entonces nuestros raspadores Jacket son estos de aquí, ¿ya? Terminan en punta y tienen dos bordes cortantes, dos, ¿ok? ¿Qué números existen? ¿Qué números se tiene? ¿Qué código se tiene? ¿No? Tenemos el código 3033, es un solo instrumento. 3033 es un solo instrumento. Es para dientes anteriores y 3132 es para dientes posteriores. También existe no, que es el 3435, que es una miniatura para los dientes posteriores, pues este no lo utilizamos mucho. Lo que más se utiliza es el 3033, que es para dientes anteriores, y el 3132, que es para dientes posteriores, ¿ok? Y también hay unos raspadores Morse, donde su hoja es miniatura y es empleado en dientes anteriores con apiñamiento, ¿ok? Pero los que más se utilizan para eliminar cálculo supragingival van a ser los raspadores Jackets, como se llama acá. 3033 para anteriores y 3132 para posteriores. ¿Por qué son diferentes números? Porque el de posteriores tiene una angulación que es especial para llegar a las zonas posteriores, mientras que el 3033 es recto, ¿no? Para zonas anteriores. Ahora, las curetas Gracie, se llaman así, Gracie, es un instrumental periodontal con un borde cortante. Solo tiene un borde cortante y uno romo, ¿no? Bioactivo, que se utiliza para la eliminación del cálculo infragingival, o sea, alisar las paredes del cemento radicular. Entonces, la cureta Gracie solo tiene un lado cortante, el otro lado no corta. ¿Por qué creen? ¿Por qué no son dos lados cortantes? ¿Por qué creen que solo es un lado cortante? ¿Tienen alguna idea? ¿Por qué solamente será un lado cortante? Si es para infragingival. ¿Qué pasa si yo quiero meter este instrumento y tiene dos bordes cortantes? Si este instrumento es para infragingival. ¿Alguien sabe? ¿Qué pasaría si tiene dos bordes cortantes y yo lo meto para limpiar infragingival? Puede dañarlo, pero Claro, puede dañar la encía, ¿verdad? Porque si yo meto este instrumento y tiene dos bordes cortantes, le voy a cortar la encía al paciente, porque este instrumento es para cálculo infra, para eliminar todo el biofilm infragingival. Entonces, si tuviera dos bordes cortantes, le voy a cortar la encía. Por eso solo es un borde cortante. ¿Y qué borde cortante es? El que está más abajo. Cuando ustedes ven el instrumento de frente, así,
lo ven de frente, van a ver que el instrumento está inclinado. La hoja que corta, la hoja activa del instrumento está inclinado. ¿Y qué borde va a ser el cortante? El que está más abajo, este. Este va a ser el borde cortante y por lo tanto este es el borde que no corta. ¿Ok? Entonces, este es el borde cortante. Yo le voy a poner mirar hacia el diente para poder raspar todo ahí, sacar todo el sarro, mientras que este borde no cortante va a dar a la encía. Entonces, por lo tanto, no va a lesionar la encía. ¿Ok? Entonces, estas curetas Gracie tienen las características que tiene un solo borde cortante y que tiene un borde inclinado. ¿Inclinado cuánto? A 70 grados, ¿no? Esa es la característica de estas curetas Gracie, ¿no? Esta es la superficie facial, la punta, este es el filo. El borde que está más inclinado siempre va a ser el borde que tenga el filo, ¿no? Este va a ser el filo, este de aquí. Todo esto es el filo. Y esta parte de aquí es la que no corta, la que va a dar mirar a la encía, mientras que el aporte cortante va a mirar al diente para que elimine todo el cálculo, ¿no? Aparte, estas curetas Gracie tienen unas características que tienen numeraciones, ¿no? Que esto se lo tienen que aprender porque esto va a venir en el examen, ¿ok? Las curetas Gracie 1, 2 y 3 y 4 va a ser para dientes anteriores, incisivos a caninos, ¿ok? Superiores e inferiores. La 5, 6 es para dientes premolares. La 7, 8 y la 9 y 10 va a ser para caras vestibulares y linguales de los dientes posteriores. Caras vestibulares y linguales de los dientes posteriores. Palatinas también, o sea, son caras libres de los dientes posteriores. 11, 12 es para caras mesiales de los dientes posteriores y 13, 14 es para caras distales de los dientes posteriores. Entonces, en el examen final les vamos a preguntar, ¿no? Si tengo una bolsa periodontal en la pieza 4.6 en mesial, ¿qué cureta Gracie voy a utilizar para limpiar esa bolsa? Si tengo una bolsa en mesial en la 4.6, ¿qué cureta Gracie voy a utilizar? 11, 12. 11, 12, exacto. ¿Ya? Entonces así va a haber preguntas en el examen, por eso tienen que acordarse. 1, 2 y 3 y 4, o sea, los números más chiquitos va a ser para dientes anteriores. Ahí sí mesial, distal, cualquiera. Las 5, 6 para premolares. Las 7, 8, 9, 10 solo para caras libres, o sea, vestibular, palatino o lingual, ¿no? De dientes posteriores, no de dientes anteriores, de dientes posteriores, o sea, premolares y molares. La 11, 12 para caras mesiales de dientes posteriores y la 13, 14 para caras distales de dientes posteriores, ¿ok? Y ustedes van a decir, ¿por qué, doctora? ¿Por qué nos hace esto? ¿Por qué hay tantos números? Porque ya les habíamos dicho que los instrumentos en periodoncia son muy específicos y cuando ustedes traigan sus instrumentos o los compren y los vean, se van a dar cuenta que son distintos, porque cada instrumento tiene una angulación distinta, ¿no? Entonces, como tiene una angulación distinta para que se adapte correctamente al diente, por eso son así diferentes, ¿no? O sea, por eso son de angulaciones distintas. Ahora, a ustedes no se les está pidiendo todos los instrumentos, solamente les estamos pidiendo la 1, 2, la 9, 10, la 11, 12 y la 13 y 14, ¿ok? Solamente se le está pidiendo eso, no les estamos pidiendo todo el juego. Si ustedes estudian periodoncia, la especialidad de periodoncia, bueno, ahí sí tienen que comprarse todo, pero ahora solamente la 1-2, que es para dientes anteriores, la 9-10, que es para caras libres, o sea, vestibular, palatino, lingual de dientes posteriores, o sea, premolares y molares, la 11-12, que es para mesial de dientes posteriores, y la 13 y 14, que es para distal. Solamente eso, lo que dice en la lista, ¿ya? Entonces, eso es nuestro instrumento, ¿no? Como les dije, la cureta Gracie es el que se utiliza para infragingival y tiene así, este borde, ¿corta o no corta? ¿Este era el borde cortante o no cortante? No, ¿verdad? No cortante, porque imagínense si este borde cortara. Si este borde cortara, yo le corto toda la encía al paciente. Entonces, ingresa el instrumento
Este borde es el que corta, el que está más inclinado, más hacia abajo. Hacemos presión lateral para sacar este sarro que tenemos acá, presión lateral y tracción vertical, ¿no? Cuando hacemos todo ese movimiento, esta encía no se va a lesionar, porque como ustedes se están dando cuenta, este instrumento no, la parte que da hacia la encía no corta, lo que corta es la parte que da hacia el diente. Esto lo vamos a practicar más en la práctica, cuando hagamos trabajemos con sus maquetas, ¿no? El ultrasonido es un instrumento que nosotros también utilizamos mucho, ¿no? En la consulta, es una pieza de mano fija, libera un poco de calor, pero tiene un sistema de enfriamiento, tiene vibraciones de 2000 a 6500 ciclos por segundo y tiene una acción de la punta que es orbital. El ultrasonido, nosotros siempre tenemos que preguntarle antes de usar si el paciente tiene marcapaso, ¿ok? Porque puede dañar su marcapaso. Entonces, cuando el paciente les dice que usa marcapaso, no van a utilizar ultrasonido, van a hacer con un instrumento manual. ¿Ya? El ultrasonido ayuda, sí, pero para eliminar el cálculo supragingival, ¿ok? ¿Por qué? Porque la punta genera vibración. Entonces, la punta es lo que va a generar vibración, así se va a empezar a mover y va a generar, y va a sacar el cálculo. Entonces, si ustedes meten la punta infragingival a una bolsa, obviamente van a dañar toda la encía, ¿no? Si ustedes meten hasta acá la punta que vibra, van a romper y van a dañar toda la encía. Por eso el ultrasonido se utiliza solo para supragingival, o sea, para eliminar el sarro supragingival. Y para infra se utilizan nuestras curetas Gracie, ¿ok? Nada va a reemplazar las curetas Gracie. ¿Ya? El ultra nos puede ayudar, sí, el ultrasonido. ¿Nos ayuda? Sí, claro, nos ayuda, ¿no? Pero para todo lo que es supragingival. La fisioterapia, eso lo vamos a hablar la próxima clase, vamos a hablar un poquito de las pastas dentales, de los cepillos, de los hilos, de los enjuagues, ¿no? Es muy importante que ustedes sepan, ¿no? Qué tipo de cepillo se utiliza, qué tipo de enjuague necesitan utilizar, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, los instrumentos de incisión y excisión, incisión, ¿no? Vamos a tener bisturís periodontales, ¿no? Bisturí de Kirkland, bisturí de Orban, hojas de bisturí quirúrgica. Nosotros utilizamos más la 15 y la 11, ¿no? Es la que más utilizamos. Realmente utilizamos la 15C más que la 15 redonda. Y también hacemos electrocirugía, ¿no? Con electrobisturís, ¿no? También utilizamos elevadores de periósteo, limas quirúrgicas, cinceles quirúrgicas, como el cincel de Ocean-Bay, que es para hacer desgastes óseos, ¿no? Puretas y oses quirúrgicas. Estos son nuestros elevadores, nuestras legras, ¿no? Que nosotros utilizamos generalmente para hacer colgajos, ¿no? Nuestra legra de Busser, de Burchard, P24, que es la que más utilizamos en periodoncia, y nuestra Legrand Molt, ¿no? Que es la que más utilizamos para cirugías periodontales, ¿no? Y los instrumentos para afilado, que son los que también es importante que ustedes conozcan que se pueden afilar. Sus instrumentos que se van a comprar se pueden afilar. Si ustedes pierden filo, su instrumento lo pueden afilar, ¿ok? Entonces, ¿cómo van a afilar su instrumento? Pueden utilizar arkansas, ¿no? Piedras abrasivas, que son las piedras abrasivas naturales, ¿no? Que son estas de aquí, las blancas, pero para utilizar estas se utiliza un aceite, ¿ok? Tienen que utilizarla con aceite. Entonces, se compran su piedra de arkansas para afilado, le echan aceite y con esta afilan su instrumento, ¿no? Sus raspadores Yaken o sus curetas Grace, ¿no? Ahora, también utilizamos otra piedra que es el rubí de carborundum, que es el que más se utiliza, que es de un color como rojizo, ¿no? Que eso es más fácil porque no utilizas aceite, utilizas agua. Entonces con eso lo puedes afilar y no se te hace tan masacotudo como con el otro, ¿no? La piedra es de rubí y carborundum. Eso lo venden en las casas dentales donde compran sus instrumentos, piedras para afilar, ¿no? Estas piedras se utilizan agua. En este caso, la de carborundum se utiliza agua, no aceite como la de arkansas, ¿no? Entonces es más fácil. Pueden tener estas piedras montadas, ¿no? Como un cilindro para que ustedes lo afilen, o no montadas, que es afuera, y simplemente
como la otra, ¿no? Como un cuadradito y ustedes lo empiezan a afilar sus instrumentos, ¿no? Entonces, estas ambas piedras, la de Arkansas o la de Carborundum, sirven para afilar sus instrumentos, ¿ok? Entonces, si sus instrumentos pierden filo, pueden afilarlas, ¿ya? Pueden afilarlas. Los instrumentos de síntesis, ¿no? De sutura, nosotros en periodoncia utilizamos este instrumento, que es un portaagujas Castro Viejo, así se llama, Castro Viejo, ¿no? Es el instrumento que nosotros utilizamos en periodoncia. También, seguramente ustedes en cirugía utilizan estos instrumentos, que son los portaagujas convencionales, ¿no? Pero nosotros en periodoncia utilizamos este portaagujas Castro Viejo. ¿Por qué? Porque nosotros manejamos suturas muy finas, manejamos suturas de 5 ceros, ¿no? Entonces, 6 ceros. Entonces son muy delgaditas, ¿no? Y nosotros manejamos tejidos blandos, manejamos injertos, ¿no? Cosas un poquito más delicadas que no podemos hacerle con este tipo de instrumentos, ¿no? De síntesis. Por eso nosotros manejamos este tipo de instrumento que se llama el portaagujas Castro Viejo, ¿no? Así se llama. Es un instrumento que nosotros utilizamos sobre todo por la delicadeza de nuestros hilos, ¿no? Y junto con eso utilizamos otros muchos más instrumentos, ¿no? Pero de manera general son los instrumentos más básicos que podemos mencionar, ¿no? Entonces, ¿qué instrumental está más indicado para la eliminación de cálculo supra e infragingival en los dientes anteriores de este paciente? ¿Qué instrumento le recomendarían utilizar? ¿Qué instrumento utilizarían ustedes para el cálculo supra? ¿Cómo se llamaba? Los raspadores. Los raspadores de Jacket 30, Jacket. 33 ahora. Muy bien, 30, 33 para dientes anteriores. ¿Y para infra? Para infra. 1, 2 y 3 y 4. ¿Pero cómo se llamaba? ¿Cómo Curetas se Gracie. llamaba el? Curetas Ajá, Gracie, curetas Gracie, ajá, curetas Gracie. Podemos utilizar la 1 o 2, la 1 y 2, o sea, 1 rayita 2, o la 3 y 4, ¿no? Podemos utilizar la 1, 2 o la 3 o 4, cualquiera de los dos, porque ambos son para dientes anteriores. Entonces, para supragingival, acuérdense, para eliminar cálculo supragingival se utiliza raspadores Jacket. Y para infragingival, para eliminar cálculo infragingival, se utiliza curetas Gracie, ¿ok? Raspadores Jacket para dientes anteriores 30-33, para dientes posteriores 31-32. Curetas Gracie tenemos varios números. 1, 2, 3 y 4 para dientes anteriores. 5, 6 para premolares, 7, 8, 9 y 10 para caras libres de premolares y molares, o sea, vestibular palatinolingual de premolares y molares, 11, 12 para mesial de dientes posteriores, 13, 14 para distal de dientes posteriores, ¿ok? Eso lo tienen que aprender, porque eso va a venir en el examen, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿cómo se llaman las terapias o tratamientos periodontales? En una gingivitis, la terapia periodontal es simple o raspaje supragingival con raspadores Jacket. Porque en una gingivitis yo no tengo bolsas, ¿no? Eso ya lo habíamos dicho, ya lo habíamos quedado claro, ¿verdad? En una gingivitis yo no tengo bolsas, por lo tanto, ¿cómo se llama el tratamiento periodontal? Es una terapia periodontal simple o raspaje supragingival. ¿Y con qué lo voy a usar? Con raspadores Jacket. Mientras que en una periodontitis tengo bolsas periodontales, voy a hacerle una terapia periodontal no quirúrgica, elimina el biofilm supragingival y alisado del cemento radicular de la bolsa periodontal, o sea, infragingival, ¿no? Entonces, en una periodontitis yo voy a sacar el cálculo supra, pero también tengo que sacar el cálculo infra, tengo que alisar la raíz. Por lo tanto, voy a utilizar raspadores Jacket y curetas Gracie. Voy a usar ambos,
en una periodontitis, porque tengo bolsas periodontales. Las bolsas son infragingivales. Por lo tanto, voy a utilizar mis raspadores Jacket para eliminar mi cálculo supragingival y mis curetas Gracie para eliminar mi cálculo infragingival. ¿Ok? Y la profilaxis es al final, después de hacer mi terapia periodontal, ya sea mi raspaje y alisaje radicular o mi tratamiento periodontal simple, voy a hacer siempre mi profilaxis, que es simplemente el pulido, ¿no? Elimino o sea, pulo todo lo que he trabajado, ¿no? Con mi pasta profiláctica y mi micromotor, ¿no? Y mi escobillita, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros utilizamos. Gingivitis no tiene bolsas, por lo tanto, es una terapia periodontal simple, ¿no? Utilizo raspadores Jacket. Periodontitis es elimino el cálculo supra y también tengo que entrar infra, porque tengo que limpiar la bolsa. Por lo tanto, voy a utilizar raspadores Jacket y curetas Gracie. Y el tratamiento de la periodontitis, el tratamiento periodontal se llama raspaje y alisaje radicular. Así se llama el tratamiento. ¿Ya? Eso lo vamos a mencionar igual la próxima semana, que vamos a hablar un poco más sobre plan de tratamiento, ¿no? Vamos a hablar de un poquito de fisioterapia también para que sepan, ¿ya? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Se entendió? Muy bien, entonces el día de mañana, por favor, no se olviden su radiografía paciente, posicionadores, guantes, obviamente, ¿no? Vamos a tomar las radiografías seriadas en clase, ¿ya? Vamos a tomar las radiografías seriadas en clase y la siguiente semana, o sea, la semana 14, ya me van a traer las radiografías ya reveladas, más su interpretación radiográfica en la historia clínica. Y en la historia clínica tenemos que firmarla, la doctora Jennifer y yo, por favor, ¿ya? Porque recuerden que la semana 16 nosotros tenemos el examen final. El examen final se va a dar en la práctica, ¿ok? El examen final se va a dar en la práctica. ¿Por qué? Porque el lunes de la semana 16 es feriado. Por lo tanto, su examen final lo van a dar en la práctica y la doctora Jennifer y yo vamos a revisar su historia clínica que esté completa, sin manchones, sin errores y sellado. Todas las hojas tienen que estar selladas. Tienen hasta la semana 15 para nosotros regularizar si quieren que sellemos algo que no está sellado. En la semana 16, si no vemos un sello, vamos a ir disminuyendo la nota, ¿ok? Entonces, la semana 16 ustedes van a su práctica, van a dar el examen final y nos van a entregar la historia clínica. Nosotras vamos a revisar su historia clínica que tiene que estar ya completa, limpia, bonita, ¿ok? Más su presentación del caso clínico, que si ustedes ya han entrado, ya tienen ustedes en el aula virtual, ustedes ya tienen la plantilla, no sé si ya se han visto. Acá está. Acá está. Ustedes aquí ya tienen la plantilla del consolidado 2 y aquí ya saben, aquí les he puesto ya hasta cuándo pueden subir el caso clínico. Entonces, ustedes acá ya tienen su plantilla y ya pueden ir subiendo todo lo que se les pide para la semana 16. Entonces, ustedes la semana 16 no van a exponer, pero van a subir igual el caso clínico. Miren, acá está. Esto ya es su consolidado 1, que este consolidado 1, si hay algo que corregir, ya lo han debido de corregir, ¿ok? Se supone que ustedes ya les hemos dicho lo que tenían que corregir. Empieza consolidado 2, odontograma, le toman foto. Índice de O'Leary, ya lo han hecho, lo ponen ahí y me muestran así como se ve en la imagen. Radiografías seriadas, así como su compañero. Interpretación radiográfica, lo ponen acá. Semana 14, plan de tratamiento, eso lo vamos a hacer la próxima semana, ¿no? Vamos a explicar cuál es el plan de tratamiento. Fisioterapia, qué técnica de cepilla, eso lo vamos a explicar también la próxima semana.
Nombre del tratamiento periodontal y qué instrumental utilizarían para hacer el tratamiento del paciente, ¿no? Fase 2, si recomiendan algún tipo de cirugía. Fase 3, eso lo vamos a ver la próxima semana. Y el artículo que avala el tratamiento, ¿ok? ¿Hasta cuándo pueden presentar este caso clínico? Hasta el domingo 28 de junio, ¿ok? Hasta el domingo tienen que presentar ya su caso clínico, sí. Domingo 28 de junio. Falta todavía, pues, porque es para la semana 16, ¿no? Pero ya tienen ustedes la plantilla, ya está acá en el aula virtual para que ustedes puedan ver, ¿ya? Entonces, ustedes la semana 16 ya tienen que presentar el caso clínico, ya debe estar en el aula virtual y nosotros revisamos la historia clínica. Ustedes ya no exponen, no van a exponer ese día porque no va a alcanzar el tiempo. Y su nota va a ser de la presentación de su caso clínico más la revisión de la historia clínica. ¿Ok? Esa va a ser su nota de la semana 16. ¿Ok? Y después ustedes van a dar su examen y ahí les podemos ya decir su nota final. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Se entendió? Sí. Ya, muy bien. Entonces voy a tomar lista. Dávila. Enríquez. Presente, doctora Dávila. Ya. Enríquez. Enríquez, no está. Escobar. Esteban. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Flores. Flores. No está. Lazo Taipe. No está. Malqui. Malqui no está. Manguini. Manguini no está. Olivera. Presente, Mangini, profesora, sí estoy, solo que mi audio está fallando a veces. Ya. Ospino. Ospino. No está. Pariona. Presente, doctora. Buenas tardes. Tardes. Paucar. Paucar no está. Romero. Presente, doctora, buenas tardes. Tardes. Salvador. Maestra Romero presente, buenas tardes. Romero ya. Paucar también está, ¿no? Sí, doctora, presente. Ya. Salvador. Presente, doctora. Ya. Sedano. Presente, mi. Segama. Presente. Soto. Soto. Velasco. Belis. Belis. No está. Ya, muy bien. Bermudo. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Chávez. Solano. No está. Mis buenas tardes, presente. ya. Chávez. Cuadrado. Buenas tardes, doctora. Buenas Presente. tardes. Curi. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes. Díaz. Quispe. Presente, doctora. Ya. Espinosa. Doctora, buenas tardes, presente. Buenas tardes. Gutiérrez. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Guamaní. ¿Dónde está? Guaroc. Presente, doctora, buenas tardes. Disculpe. Guamaní, ¿no? Ya. Guaroc. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Wilca. Wilca. No está. Hurtado. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Lapa. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Llanos. Quispe. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Mayao Poma. Buenas tardes, doctora, presente. Martínez. Presente, profesora, buenas Buenas tardes. tardes. Martínez Quispe. Martínez Quispe no está, ¿no? Muñoz Pedrosa, perdón. No está. Olarte. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Padilla. Presente, mis buenas tardes. Buenas tardes. Ramos. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Ramos Malco. Presente, doctora, buenas ya. tardes. Ramos Arias no está, ¿no? Ya. Presente, doctora Ah, sí, Ramos sí Arias. está. Ya. Sandoval. Escarneo. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Tinoco. Torres Vázquez. Wilcapoma. Wilcapoma tampoco está.
Ya, muy bien. Muy bien, chicos. Entonces nos vemos el día de mañana. No se olviden todo lo que les he mencionado, ¿no? Sus materiales.